el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor. Tu
Buenos días, hermanos, amigos, ¿cómo están? Vamos a abrir palabra de Dios en esta mañana. Quiero recordar las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, cuando dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia. No consiste en la abundancia de las cosas que tiene en esta tierra. ¿Y entonces en qué consiste? Porque nuestro pensamiento casi automático, diríamos, es poder en la tierra tener todo, absolutamente todo lo que uno quiere, lo que uno anhela. Y esto, maravillosamente, es lo que vivió un hombre de Dios en la antigüedad, el rey Salomón, famoso por sus riquezas, famoso porque en el reinado de su padre y en su reinado también, el pueblo de Israel fue reconocido como una potencia mundial. Fue el único momento de la historia en el que Israel tuvo ese tipo de reconocimiento. La cuestión es que este rey vivió propiamente como un rey. ¿Y qué es lo que un rey vive? Autoridad. Todo lo que él decida se debe cumplir absolutamente, sin discusión. Tuvo fama, fue conocido en todos lados, su nombre, su familia. Era la persona más famosa de todo Israel y de los alrededores. Fue famosa aún esta persona después de su muerte. Hoy, 3000 años después, hablamos de él. Y no solo hablamos de él, aprendemos de él. Tuvo todo el dinero que quiso. Podía comprar lo que se le ocurriera. Imagínate vos tu vida, pudiéndote levantar hoy y diciendo, me quiero comprar lo que se te ocurra y acceder. Y este hombre, el rey Salomón, escribe acerca de lo que analiza y de lo que descubre, inspirado, guiado por el Espíritu Santo. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, nos deja un escrito, una enseñanza muy importante, que son cosas que él descubre a la luz de la verdad de Dios. Versículo 1 del capítulo 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. La palabra tiempo aparece 29 veces y está adherida la palabra tiempo a experiencias humanas, experiencias que son completamente inherentes al ser humano. Tal vez la más importante es la primera, tiempo de nacer y tiempo de morir. Todo lo que el ser humano vive es entre su nacimiento y su muerte. En una lectura rápida puede aparecer en nuestra mente la idea de que la Biblia nos está queriendo decir que la vida no es una ensalada de cosas todas mezcladas, sino que la vida sabia y prudente debe ser vivida con orden. Creo que no está mal si pensamos esto en primera instancia, pero la Biblia aquí esconde mucho más que eso. Entender que las cosas tienen que ser vividas en su momento y en su momento justo, y que Dios tiene un plan en su sabiduría, es algo
que la Biblia nos dice y lo guardamos como algo sabio? Por supuesto que sí. Por eso es que la vida tiene etapas y tiene procesos y tiene momentos. No se puede vivir en la infancia lo que pertenece a la ancianidad. Hay momentos de la vida en que Dios nos muestra que tenemos que vivir lo propio de esa etapa. Escucharon la frase, no hay que quemar etapas. Lo que a mí me gustaría hablar con cuidado hoy tiene que ver con la sabiduría que nosotros necesitamos para la vida. Comenzamos diciendo aquellas palabras del Señor Jesús, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tiene. Vamos a llamar bienes a todo lo que pertenece a este mundo terrenal. A mí me gusta pensar que Dios estaba ahí cuando yo nací. Y me gusta pensarlo porque la Biblia me lleva a pensarlo. Si hay un tiempo de nacer para Dios, entonces no nací en cualquier momento. Nací en el momento en que Dios lo quiso. Naciste en el momento en que Dios lo pensó. Entiendo que nadie te preguntó si querías nacer en la familia que naciste. Pero Dios conoce a tu familia. Y todo lo que vos experimentaste como parte del escenario de tu vida, Dios lo vio, lo ve, lo entendió. Y Dios estuvo allí. Aún cuando vos creas que situaciones de tu vida no fueron contempladas por el ojo de Dios. Pero justamente lo que este texto nos está queriendo enseñar en una lectura profunda es que todas las circunstancias del hombre están bajo el ojo divino y que todo en definitiva está bajo un perímetro de control. Aún aquellas cosas que tanto te ha costado entender que Dios las permitió. Aún el día de hoy tal vez sientas conflicto. Al recordar determinadas cosas broten lágrimas de tus ojos. Cosas que hubieras deseado no vivir. Claro que sí, yo te entiendo. Yo puedo sentir lo mismo también. Pero qué importante es entender que lo que Salomón está diciendo con toda su sabiduría es que hay un perímetro de seguridad en el que un ser humano vive. Y por más que una persona tenga todo el poder que él tuvo como rey, todo el dinero, toda la fama, nunca va a poder romper ese perímetro, porque el plan de Dios somete aún al rey Salomón a determinadas vivencias y circunstancias. Que el rey Salomón diga que todo tiene su tiempo y que por más que el hombre intente alterar esos tiempos y romper los planes de Dios con su propio poder, es muy importante que lo diga él como rey. Porque si lo dijera una persona que no tiene poder, que no tiene posibilidad de gobernar a su alrededor su escenario, bueno, tal vez no tenga tanta autoridad. Pero para nosotros que lo diga el rey Salomón, es muy importante, porque fue un rey que lo tuvo todo, que tuvo lo que quería. Fue un rey tremendamente rico, tremendamente sabio. Entonces, lo que él entiende y lo que discierne y nos lo deja escrito para nosotros, obviamente guiado por el Espíritu de Dios, es esta verdad de que hay 1000 circunstancias que rodean al hombre, como las que leíamos recién. Hay tiempo para todo en la vida. Hay 1000 circunstancias diferentes. Pero todo lo que se vive en esta tierra tendrá un límite. Y ese límite no podrá ser destruido.
no podrá ser trascendido, no podrá ser escapado. ¿Cuánto nos ha costado a los seres humanos entender esto? Muchísimo, porque no hemos entendido durante toda la existencia humana que Dios está por encima de nosotros. Dios gobierna todas las cosas sin anular nuestra responsabilidad. Yo creo que este es el meollo de la cuestión. Esto es lo que Salomón está queriendo explicarnos con cuidado en este capítulo 3, en este texto que leímos, y a continuación también hay algo más. ¿Cómo poder entender que nuestra responsabilidad en nuestra forma de vivir es importantísima, pero aún siendo importante nunca podrá romper lo que Dios ya trazó? Esto es lo que nos ha costado tanto poder ensamblar. Salomón tiene una vivencia directa con el 100% del poder humano, porque es un rey. Por eso comprende que Dios siempre estará por encima y gobernará más allá de los gobiernos humanos. Él era un gobernante poderoso. Salomón lo tenía todo, pero cae postrado ante la verdad de que Dios estará siempre por encima aún de los poderosos. Hagas lo que hagas, siempre tendrás que responder a lo que Dios te manda. Hagas lo que hagas, nunca podrás quebrar los límites que Dios trazó. Puede que a veces no lo parezca, porque no se ve humanamente, pero es así y será siempre así. ¿Qué es lo que a veces no parece? No parece que Dios haya trazado un límite. No parece que Dios haya trazado una línea divisoria entre lo que vos podés vivir y no podés vivir. Me refiero a aquello que está más allá de lo que Dios ha decretado sobre tu vida. Me cuesta mucho ponerlo en palabras porque es un misterio espiritual que la Biblia encierra. Pero le ruego al Espíritu de Dios que pueda suplir lo que yo con mis palabras no estoy pudiendo explicar completamente. Salomón, con toda su gloria, se da cuenta que Dios siempre, siempre superará el poder humano. Pero no solo el poder para ejercer una autoridad sobre alguien, el poder entendido como el poder militar. No, me estoy refiriendo a un perímetro en el que Dios decidió establecer su poder para que vos y yo sepamos que estamos bajo ese escenario, bajo ese poder, bajo ese límite. Y eso a vos y a mí nos tiene que cambiar la vida. Eso es muy importante en nuestra vida, porque eso es conocer verdaderamente a Dios, que fue la experiencia de este hombre. En el versículo 9, ya saliendo de todas estas vivencias tan particulares de la humanidad, leemos: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Si todas las cosas están bajo la autoridad de Dios, ¿qué sentido tienen mis decisiones? ¿Qué sentido tienen mis acciones? Muchísimo. Porque así Dios lo decidió. El límite que Dios le pone a nuestra vida y a nuestro mundo no tiene que ver con que vos y yo estemos exentos de tomar decisiones importantísimas y de vivir con responsabilidad. Eclesiastés 9:10: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. El rey Salomón, posterior a este texto que nos escribe, nos dice entonces que todo lo que te venga a la mano a hacer, hacelo según tu capacidad, tu habilidad. Y acá entramos en este territorio tan importante de dar lo mejor que tenemos, siempre sabiendo
que estamos bajo autoridad de Dios. Pero el llamado de Dios en ningún momento es a vivir de brazos cruzados. Los hombres y mujeres sabios tomarán buenas decisiones, y las buenas decisiones producen en general buenos resultados, muy buenos resultados. Los hombres y mujeres sabios toman buenas decisiones y eso los lleva a una buena vida. Los hombres y mujeres sabios toman buenas decisiones y eso los lleva a armar buenos proyectos. Las buenas decisiones te llevan a una buena mayordomía de la vida, a administrar todo lo que tenés, todo lo que está en tus manos, todo lo que Dios puso en tus manos, de una manera sabia, prudente y por sobre todo progresiva, para poder ir formando, forjando, creciendo y avanzando en todo lo que tenés. Cuando hablo de lo que tenés, no estoy hablando solamente de bienes materiales, de lo económico, por ejemplo, aunque también está incluido. Si vos y yo luchamos cuando recién nos casamos en nuestro propio matrimonio y nos costó muchísimo tener un techo donde vivir, a mí me gustaría a mis hijos poder ayudarlos de una manera muy superior a la que mis propios padres pudieron ayudarme a mí. Porque me gustaría que si Dios me dio 10, yo poder dejar 20. Las actitudes y decisiones sabias producen crecimiento espiritual. Porque soy capaz de tomar decisiones que me llevan al altar de Dios diariamente. Decisiones que me llevan diariamente a la presencia de Dios y a derramarme delante de Dios y a derramar mi corazón como agua en su presencia, para que Él alumbre los ojos de mi entendimiento y me permita tomar decisiones que me lleven al centro de su voluntad, a ajustar mi vida al centro de su voluntad. El versículo 9 que leíamos recién dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Tengo trabajo, pero lo vivo sin provecho. ¿Por qué? ¿Por qué lo vivo sin provecho? Nos dice el libro de Eclesiastés. ¿Porque lo vivo con ansiedad? ¿Porque lo vivo con temor? ¿Temor a perderlo? ¿Perdón a no poder cuidarlo? ¿Perdón a qué? ¿Lo vivo con ansiedad? La bendición de trabajar se vuelve una maldición si solo me causa afán y ansiedad. Qué sabio que es Salomón. Se da cuenta que todo lo que un ser humano puede tener, puede acumular, puede disponer, no sirve para nada si en definitiva no se establece una paz en el corazón. Una paz que a su criterio solo puede venir directamente de Dios y de entender y de vivir esto que venimos diciendo desde el principio, que hay un plan de Dios por encima de todo lo creado. Vos y yo estamos en un estilo de vida tomando decisiones, levantándonos por la mañana, acostándonos por la noche, produciendo al máximo de lo que nuestras fuerzas y nuestras capacidades humanas nos dan, bajo la bendición de Dios y Dios prosperando lo que hacemos, pero todo eso está bajo una habitación divina, bajo un plan de Dios. Salomón está interesado porque entendamos que creer que todo no depende de nosotros. Y que si bien nuestras decisiones son importantes y que todo lo que venga a la mano a hacer según tus fuerzas, hacelo. Pero lo que Salomón nos está queriendo explicar es algo que él ya vivió. Él ya atravesó esa angustia, esa frustración.
¿Cuál es esa frustración? La frustración de entender que cuando yo pienso que todo, absolutamente todo depende de mí, solamente encontraré insatisfacción. Cuando el hombre cree que todo depende de él, encontrará una sensación interna de vacío. Aquella famosa frase tantas veces usada, en mi interior hay un hueco del tamaño de Dios que solo Dios puede llenar. Y si yo intento llenar ese hueco que cada ser humano tiene adentro con cualquier otra cosa, lo que se te ocurra, Salomón te dice que encontrarás afán, encontrarás dolor, frustración, no sabrás para dónde ir, la vida tendrá un sinsentido. La vida no valdrá la pena. Preferiremos la muerte antes que la vida si verdaderamente no entendemos que estamos aquí con un propósito y con un plan divino. Claro que sí, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Qué palabra tan sabia la de Jesús para nosotros. Eso es sabiduría suprema. Entonces, la necesidad de vivir con mansedumbre y obediencia, sometido al plan de Dios. Pero, mientras pongo un enorme esfuerzo en la responsabilidad, en la diligencia, para avanzar hacia ese plan que Dios trazó para vos y para mí. ¿Por qué Dios le dice a Josué, al gran líder político, militar y espiritual Josué? ¿Por qué le dice a Josué cuando Josué comienza su función tan importante? Moisés ya muerto, toma la posta este nuevo hombre de Dios, que ya venía aprendiendo de Moisés, ya venía sabiendo ser un buen segundo. Cuando sabes ser un buen segundo, es muy fácil ser un buen primero. Lo que sucede aquí es que Dios le dice a Josué en el capítulo 1, versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Dos virtudes humanas, el esfuerzo y la valentía. ¿Por qué? ¿Acaso el esfuerzo y la valentía pueden reemplazar los planes de Dios? ¿La fuerza de Dios sobre una persona? No. Acomodemos las cosas como Salomón las acomoda para explicarnos la verdad de Dios. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Eso es lo que Dios le dice a Josué de manera completa. Si le dijera solamente esfuérzate y sé valiente, nos faltaría algo en la escena espiritual. Pero Dios se asegura que la valentía y el esfuerzo, que son dos virtudes extraordinarias que todo ser humano y todo cristiano debe tener y debe cultivar y debe anhelar cada día superarse, eso está por debajo de lo que fue la promesa de Dios, el plan de Dios. ¿Cuál fue ese plan divino? Sencillamente, yo le daré a este pueblo por heredad la tierra que le prometí. Primer lugar, el plan divino en todo. Sin plan de Dios, sin discernimiento espiritual hacia dónde vamos, no hay esfuerzo que valga. Sabiendo el plan de Dios, comprendiendo la voluntad divina, estando bajo la autoridad del plan que Dios trazó, entonces ahí sí. Por eso Filipenses nos dice en el capítulo 4, todo lo amable, todo lo bueno, todo lo que vos encuentres virtud humana, hazlo. Todo lo que vos veas que vale la pena ser valorado humanamente,
En esto pensad. El gran problema, está diciendo Salomón, es cuando no entendemos que Dios trazó un plan y un propósito. Entonces eso me lleva a una frustración insoportable, insostenible. Josué puede poner lo mejor de sí. Puede buscar y cultivar una persona valiente, esforzada, que no se deja dominar por el miedo. Dios le dice que no desmaye, o sea, que no empiece entusiasmadísimo y a medida que va sintiendo el peso de los días, de los meses, de los años, que vaya perdiendo fuerza. Eso es desmayar. Arrancar con todo el entusiasmo y quedarse a medio camino. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Dios nos ha dado una tarea. Esta frase sintetiza todo lo que Josué está queriendo, todo lo que Salomón está queriendo explicarnos. Dios nos dio una tarea. Dios la dio. Nació en el corazón de Dios. La puso Dios allí. ¿Y dónde la puso? En la vida del hombre. En el corazón del hombre. Para que el hombre se esfuerce y trabaje y avance y tenga un sentido de vida, un propósito. Tenga en qué utilizar sus fuerzas y en definitiva disfrutar del plan de Dios. Transitar con diligencia y fe lo que Dios puso sobre mi vida. Por encima de mí hay un diseño de Dios y ese diseño lo quiero. Quiero ese diseño y no quiero otra cosa. Sé fiel con lo que Dios te entregó y seguramente Dios te pondrá sobre más. Pero no desprecies lo que Dios te dio hoy. Sé fiel en donde Dios te puso hoy y mejorá al 100%. No digas, el día que yo haga otra cosa, el día que Dios me ponga en otro lugar, ahí sí me voy a poner las pilas, ahí sí me voy a esforzar. No te engañes, no nos engañemos. La Biblia dice otra cosa. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Sé fiel en esto que Dios te entrega hoy. Pero yo siento que estoy para más. Deja que Dios en su sabiduría sea Él el que decida. Hoy Dios te da 5. A ver qué hacemos con esos 5. Tal vez Dios mañana te dé 7. A ver qué haces con esos 7. Si Dios te diera 7, al principio no sabrías qué hacer. Por eso Dios te da 5 en su sabiduría y en su discernimiento. Y qué bueno que es así, porque seguramente es lo mejor para nosotros, porque Dios siempre sabe todo. Versículo 11, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, Dios todo lo hace hermoso. ¿Qué descubrimiento hace el rey Salomón? Y qué bueno tenerlo escrito nosotros ahí. No sé a él cuánta frustración le llevó en la vida, cuántos años le llevó entender que Dios todo lo hizo hermoso. Nosotros tenemos un regalo especial y es que lo tengo ahí escrito. Y aún teniéndolo escrito, me cuesta tanto entenderlo y a veces necesito darme la cabeza contra la pared para entender que todo lo que Dios hizo es hermoso y que este mundo, aún siendo un mundo de pecado y de rebelión humana, tiene cosas hermosas que tienen un sello divino, especialmente para aquellos que viven bajo la autoridad de Dios.
El plan de Dios no tiene errores, no tiene fisuras. Nos ha costado mucho entender la belleza de ese plan. Nos ha costado mucho despertar por la mañana y decir, Señor, si yo soy tu hijo y estoy en el centro de tu voluntad, puedo hoy vivir un plan hermoso, puedo hoy vivir un día hermoso, que no significa que será un día fácil, no significa que será un día conforme a mis caprichos, conforme a la abundancia de los bienes materiales que yo imagino. No tiene nada que ver con eso. Nuestra perspectiva no nos alcanza. Por eso necesito que Dios me abra los ojos. Nuestra visión es limitada. Vemos aquí cerquita nada más. No entendemos la totalidad del plan. Eso es lo que nos dice terminando el versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre no llega a entender la obra majestuosa de Dios. Pero no necesito entender todo lo que Dios ha entendido, porque no es necesario. Dios me dice que yo necesito entender solo aquello que Dios ha decidido que yo entienda. Y con eso me basta, con eso me alcanza. El tema es que tengo que guardar eso en mi corazón y vivir en esa verdad. Por esto, el hombre vivirá insatisfecho mientras busque lo que nunca encontrará. Si yo pretendo entender todo el plan de Dios completo, estoy buscando algo que nunca encontraré, porque mi mente humana y finita no puede entender todo lo que Dios entiende. Entonces, ¿a qué te llama Dios? Te llama a no anhelar equivocadamente ser completado en todas las áreas que Él decidió no completarte, porque sos un ser humano incompleto y totalmente dependiente de Dios. Toda la vida dependeremos de Él. Toda la vida dependeremos de su cuidado y de su guía. Si vos y yo estamos buscando tener paz cuando tenemos todo bajo control, entonces no estamos comprendiendo los propósitos divinos para el ser humano. Estoy pretendiendo alcanzar un control humano que Dios no me permite alcanzar. Pero vos y yo no tenemos que sentirnos frustrados. Por favor, aquí está la frustración de la que habla Salomón, que siempre te faltarán piezas en el rompecabezas de la vida. Por eso pretender tener todas las piezas armadas es un control humano que Salomón, con todo su poder y con toda su gloria, entendió que el ser humano nunca tendrá. Qué maravilla poder estar hablando de esto, qué maravilla abrir el texto bíblico y entender estos misterios para vos y para mí. Qué bueno es Dios en explicarnos que la vida del hombre, la realización del hombre no consiste en la abundancia de los bienes materiales. Necesito entender que nunca entenderé todo el escenario y que solo me basta con depender de Dios para vivir en paz, en gozo y en realización. Si Dios hizo todo hermoso en su tiempo, ¿por qué me siento tan incómodo? ¿Por qué me siento sufriendo interiormente como si nada coincidiera en mi vida? Como si cada día estuviera desarmado de otro día. Estoy incómodo en la vida porque estoy incómodo con mi manera de pensar y es normal. Por eso tu necesidad y mi necesidad de encontrar paz en Dios. Encontrar la paz de Dios. Las consecuencias de la falta de discernimiento en la vida espiritual son terribles, son nefastas. Salomón entiende que si no se discierne esto, por más que tenga gloria, fama
poder, dinero y todo lo que pertenezca a este mundo, igual serás infeliz. ¿Qué necesidad tenemos nosotros? ¿Qué tremenda necesidad tenemos de comprender el plan de Dios? De comprender el perímetro en el cual vivimos. Claro que tenemos que hacer bien y esforzarnos. La Biblia habla permanentemente. Efesios capítulo 2, Tito capítulo 2, nos habla de las buenas obras a las que hemos sido llamados, buenas obras que Dios determinó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tus buenas decisiones, tus buenas acciones, tu esfuerzo, lo que venimos diciendo. Descanso en la soberanía de Dios mientras me esfuerzo por dar lo mejor de mí. Salomón encuentra que esta es la actitud correcta. Descanso en la soberanía de Dios mientras no vivo de brazos cruzados, mientras no vivo haragán, mientras no vivo sin esforzarme en nada. Insisto con esto porque es lo que Salomón insiste en decirnos. Si todo lo hizo hermoso en su tiempo, cada creyente debe alegrarse en ser parte de ese plan, haciendo todo lo que le corresponde en el tiempo que Dios le regala. La pachorra, la haraganería, la negligencia, la falta de buena mayordomía, nada de eso tiene que ver con la aceptación del plan de Dios. Vivir cruzado de brazos, esperar que la voluntad de Dios se cumpla por sí sola, nada de eso tiene que ver con lo que Salomón está diciendo. Decido en fe ir en búsqueda de todo lo que Dios tiene preparado. Me alegro en medio del esfuerzo. Me alegro en medio de la rutina de la vida. Qué sabio Salomón al hacernos este desafío. Me alegro en la cotidianeidad. ¿Por qué no te estás pudiendo alegrar en el living de tu casa, en tu cocina, en tu patio? ¿Por qué no te estás pudiendo alegrar, regocijar cuando vas camino a tu trabajo? ¿Por qué no te estás pudiendo regocijar al recordar tu vida? ¿Por qué no te estás pudiendo regocijar al contemplarte en el mundo en el que Dios te puso? Porque posiblemente te esté faltando contemplar esta verdad espiritual, analizar nuestra vida con angustia, analizar nuestra vida y siempre nos está faltando un jugador en la cancha. ¿Por qué esto puede ser eliminado? Estoy bajo la autoridad de Dios en un plan que Dios determinó. Y yo estoy en paz y en armonía con ese plan, dando lo mejor de mí y esforzándome. Y descanso en Dios. Ese shalom del Antiguo Testamento puede ser alcanzado por el ser humano. Esa es la paz que Dios genera en el corazón de los seres humanos. Esa paz que no es solamente ausencia de guerra y de batalla. Es una paz que es generada a través de toda una serie de decisiones que llevan al ser humano a vivir de una manera determinada. Nadie puede vivir en el shalom de Dios, en este mundo de tanta aflicción y de locura, si no ha tomado una serie de decisiones que le han dado paz y que a la vez le permiten pensar que lo que todavía no está ordenado de su vida, ya se ordenará, ya se acomodará. Por eso Pablo y Silas, con el lomo cuarteado, podían cantar himnos al Señor. Les habían pegado duro. ¿Y por qué? ¿Por qué podían entrar al shalom de Dios? Porque había otra realidad que los gobernaba. Esto es lo que Salomón descubre en medio de su poder, de su fama y de su autoridad humana. En el versículo 13,
Salomón nos desafía diciéndonos, y también es don de Dios que todo el hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Disfrutar la vida, disfrutar las cosas disfrutables de esta vida, disfrutar sin amarlas idolátricamente, disfrutarlas sin amarlas idolátricamente. Te lo digo una vez más, Salomón nos está diciendo, disfrutar de la vida, de las cosas de la vida, sin amarlas idolátricamente. Hace un tiempo atrás escuchaba a un pastor que contaba una anécdota de dos jovencitas que esperaban cada 15 días carta de su novio. Una de ellas esperaba entusiasmadísima la carta de su novio, y cuando el cartero la traía, la abría rápidamente y la leía desesperada, y disfrutaba de esa carta, porque era una carta que traía ahí escrito todo el amor de su novio que vivía en el exterior y que anhelaban encontrarse y verse para compartir y para estar juntos. Pero la otra muchacha esperaba tremendamente ansiosa la carta de su novio, pero porque había cometido el error de enamorarse del cartero. Así es nuestra vida cuando disfrutamos de las cosas de este mundo, pero lamentablemente enamorándonos idolátricamente de las cosas de esta tierra. El desafío que nos hace Salomón y lo que después el Nuevo Testamento nos dice con tanta claridad es que no nos enamoremos de las cosas de esta tierra, pero que las disfrutemos, disfrutar de todo lo disfrutable. Disfrutar sin adorar. Ese es el desafío de Salomón. Cada cosa hermosa de la vida es una evidencia del amor de Dios. Cada cosa de este mundo que vos y yo podemos disfrutar son cartas escritas, cartas enviadas a nosotros que nos revelan cuánto Dios nos ama. Dios tiene que ayudarte para unir trabajo y disfrute. No es el disfrute de los vagos, no es el disfrute de los mantenidos, es el disfrute de los esforzados, de los que viven con garra, poniendo todo de sí, sabiendo que no podrán añadir a su estatura un codo, sabiendo que no podrán añadir a lo que Dios ya ha determinado. Finalmente, versículos 14 y 15 nos dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. Qué textos tan difíciles de comprender para la mente humana. Pero en un acercamiento con el discernimiento que Dios nos dé, podemos decir que nadie puede salirse de la habitación que Dios ha decretado. Hay libertad para el hombre dentro de la jurisdicción de Dios. Si vos pudieras verte cada día bajo la autoridad que Dios trazó, encontrarías gozo en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque no tendrías miedo al diario vivir. No sentirías esa frustración que te embarga, como si hubiera otra vida mejor, otras cosas preparadas por Dios para vos que no estás viviendo. Y si existieran otras cosas que no estás viviendo, andá y vivílas, porque Dios las tiene preparadas, porque así el Espíritu Santo te está dando discernimiento. Entonces, si estás en obediencia a Dios, estás en el centro de la voluntad de Dios. Si estás en desobediencia, entonces ahí sí necesitas calibrar tu vida a la voluntad de Dios, y la frustración es entendible. Nunca entenderás todo lo que Dios entiende,
pero no lo necesites. Hermano, amigo querido, no necesites entender todo lo que Dios está entendiendo para experimentar la plenitud a la que Dios te llamó. Hay 7.000 millones de personas en este mundo y sabes que Dios gobierna sobre la vida de cada uno de ellos. ¿Y cómo gobierna? Si millones y millones de estas personas no viven según la voluntad de Dios, eso es cierto. Pero todas ellas, las 7.000 millones de personas, están bajo un perímetro del cual nunca podrán escapar, porque Dios gobierna por encima de la vida de ellos. Aún cuando es tan difícil entenderlo, aún cuando se nos parte la cabeza diciendo, pero ¿realmente Dios gobernará sobre el perímetro de todas esas personas? Sí, créeme que sí. Créeme que Dios ocupa el lugar de Dios en este mundo. ¿Quién entendió la mente del Señor? Romanos capítulo 11. La respuesta es nadie. Por eso vos y yo no entendemos cómo Dios puede gobernar el perímetro de vida de cada ser humano de este mundo. Pero Dios así lo hace. Su entendimiento no hay quien lo alcance, dice Isaías capítulo 40. Su inteligencia es infinita, dice la versión popular sobre este texto de Isaías. Nadie puede comprender la totalidad de lo que Dios comprende, pero no fuiste llamado a entender eso. No fui llamado a captar la totalidad. Fui llamado a descansar en Dios. Por eso, el Salmo 46 dice, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, no temeremos. Si se traspasa una montaña y es arrancada y llevada al corazón del mar, lo que sucede es que habría un terremoto impresionante. La tierra se movería, se estremecería, un terremoto, un tsunami, una cosa tremenda que no entenderíamos qué está pasando. Y en medio de esa falta de entendimiento de lo que está sucediendo, el salmista dice, no temeremos. Eso es darle a Dios el lugar de Dios. Que cuando no entiendo nada, descanso en Dios. Cuando no entiendo lo que sucede, descanso en Dios. Eso es darle a Dios el lugar de Dios. Eso es tener verdadera fe. Qué fácil es tener fe cuando todo sale como a mí me gusta, cuando estoy entendiendo todo lo que está a mi alrededor, cuando todo sale como yo lo agendé. ¿Será verdadera fe esa? Creo que no. La verdadera fe es cuando mis ojos físicos y mi mente humana no entienden nada, no ven lo que están queriendo ver. Y es necesario mirar con ojos espirituales y es necesario entender con la mente de Dios. Y ahí, bajo la revelación de Dios, es que yo puedo entonces entender y descansar y vivir el shalom de Dios y experimentar esto que dice Salomón. Disfrutar de todo lo que Dios nos regala. Es un regalo de Dios. Disfrutar de lo que Dios nos da es un don de Dios. Nadie podrá disfrutar lo que Dios le regaló si no lo vive con ojos espirituales, entendiendo el plan divino. La sabiduría de Salomón y su experiencia es importantísima. Cuánto anhelo que esta palabra pueda guiar tu vida para que tu corazón experimente todo lo que Dios tiene preparado. Querido Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu poder y por tu autoridad. Descansamos en este día en tu voluntad, en tus planes y en tus propósitos. Descansamos hoy porque entendemos que somos llamados al esfuerzo, a la valentía y a la intrepidez y al mayor orden que podamos traer a nuestra vida. Pero sabemos que hay un plan que no podemos alterar, un plan invencible
que está por encima de nuestra capacidad y de nuestra habilidad. Por eso, Señor, aunque ponemos lo mejor de nosotros, descansamos en que vos sos Dios. Y aunque se traspasen los montes al corazón del mar, no sentiremos temor. Pase lo que pase en nuestra vida, combatiremos ese temor humano, llevándolo todo el tiempo a tu presencia, para que tu paz gobierne nuestro corazón. No le temeremos a nada, porque nuestra vida está en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano querido, Dios bendiga tu vida, que pases una semana preciosa, tomado de la mano de Dios. Espero verte pronto. Te mando un gran abrazo.